Estudio de Pilates Florencia. Deporte apto para todo el mundo. Tonifica, mejora el equilibrio, fortalece tu musculatura, prepara tu mente y cuerpo para afrontar el día a día. Nos encontramos en Barrio San Carlos, Manzana 32, Casa 5, de lunes a viernes por la mañana y tarde. Para consultar horarios, comunicate al 387 61 40 961. Good News es mucho más que inglés. Clases grupales, personalizadas y en plataformas digitales. Rivadavia 350 431 2854. Seguinos en Instagram o Facebook. 387 638 3905. Good News, Instituto de Idiomas. Agua y Soda Mónica ya es parte de tu vida. Ahora, con sus nuevos productos en envases descartables para que te acompañe en cualquier momento del día. Hace tiempo que contamos con la mejor tecnología para que llegue a tu casa de la mejor manera. Hacé tu pedido al WhatsApp 3875-098-878. Sabés que el agua es parte de tu vida y nosotros parte de la tuya. Agua y Soda Mónica. Imainaya Kashiankichis, ¿cómo están todos ustedes? Los saludo en quechua para invitarlos a ver el programa Ecos de la Patria Grande. Estamos los miércoles a las 19 horas. Su cita de honor. Los estoy esperando. Enseñamos el idioma quechua. Vienen cantantes importantes, músicos y las entrevistas excepcionales. Los espero. Soy Seikichis. Los voy a esperar los días miércoles a las 19 horas en su canal, Canal 2 TV. Buenas tardes, ¿cómo están todos de Ecos de la Patria Grande? Y a Chapacuna Hatun Tahuantinsuyo. Ustedes saben que el día de hoy, muy frío, por eso estamos todos muy abrigados, emponchados, pero decirles que el calor humano, el calor del programa Ecos de la Patria Grande, llega a abrigarlos, a abrazarlos a cada uno de ustedes, porque hoy vamos a tener realmente un programa excepcional. No se olviden que ayer ha sido el Día de la Independencia Argentina, el 9 de julio, y hoy día estamos un día después, 10 de julio. Por esa razón hemos invitado a un experto, alguien que viene trabajando en investigación, un gestor cultural docente. Él es nuestro queridísimo amigo Antonio Sorich. Y el día de hoy no vamos a tener a la pequeña maestra de quechua porque está de vacaciones, Tica Alonso Gallegos Gibaja, pero sí nos mandó una canción que tiene palabras en quechua, así que seguro que lo vamos a aprender. Y como broche de oro, el día de hoy vamos a hablar de una investigación maravillosa de muchísimos años. ¿Quién fue el Inca que no pudo gobernar aquel 9 de julio de 1816?
Para eso les estaré mostrando unas investigaciones que vengo realizando hace muchos años. Bueno, como verán, es un programa muy lindo, con música en quechua, con nuestros invitados. Así que ya le estoy dando la bienvenida a nuestro queridísimo amigo, alguien que lo conoce todo Salta. Él es Antonio Sorich. Estos aplausos para ti, Antonio. Muchas gracias, Katy. Bienvenido. Feliz de verlos nuevamente porque la última vez que estuve en Canal 2 fue aquella calle Rivadavia con Jorge Oliver, que ya no los tenemos entre nosotros, y él siempre me solía invitar a programas de los sábados a las 7 de la tarde. Claro, sí. Así es, nuestro colega Jorge, que ahora debe estar andando por ahí, porque uno nunca sabe. Claro. Nada más que bueno, es hermoso recordarlos, ¿no? Sí, que era muy inquieto, muy activo, y a mí me gustaba porque los sábados a la tarde por ahí la gente entre estar aburrida o estar entretenida viendo un programa y preguntando, me parece interesante. Claro, porque sobre todo vos sos una de esas personas que permanentemente está haciendo como una motivación, un gestor cultural, moviendo de lugar algunas cosas estáticas y que de alguna forma con tus investigaciones salen a la luz y uno puede tener mayor claridad en el pensamiento. Me agrada que hayas introducido el tema de la Declaración de la Independencia, porque siempre reclamo que en la escuela nunca nos enseñaron, y lo digo en serio, y creo que debiéramos poner las dos versiones, porque el 9 de julio de 1816 se declara la independencia en Tucumán, pero organizada desde Buenos Aires. Nadie ha hablado de aquella independencia proclamada por las provincias federales, porque todos decimos somos federales, pero resulta que la independencia que corresponde a Tucumán era organizada desde Buenos Aires, o sea, el centro era unitario finalmente, pero los federales habían proclamado nuestra independencia 1 año y 10 días antes que el 9 de julio de 1816. Las provincias federales, que eran 7 provincias, toda la Mesopotamia, más la provincia de la Banda Oriental, que luego se va a convertir en la hoy República Oriental del Uruguay, que también era parte de nuestras provincias unidas. En realidad había 2 provincias que se fueron, o que las fueron por cuestiones como los porteños. Una es la provincia de la Banda Oriental y la otra las provincias del Alto Perú. Hay 2 provincias o hermanitas que se fueron. Ahora, el día 29 de junio de 1815, en un lugar llamado Arroyo de la China, que luego ese lugar se va a convertir con otro nombre, en Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, que si ustedes ven el mapa de la provincia de Entre Ríos, ese departamento se llama Departamento Uruguay, en la provincia de Entre Ríos. Y ese día proclaman la independencia en un congreso que se denominó el Congreso de los Pueblos Libres. Así que, por favor, hablemos de los 2 congresos. El Congreso de los Pueblos Libres del día 29 de junio de 1815, en la que las provincias federales proclamaron nuestra independencia. Y luego, 1 año y 10 días después, el Congreso de Tucumán del 9 de julio de 1816. Qué bueno recordar y refrescar. También está el Pacto de Cerrillos, que es algo muy importante, el Pacto de Cerrillos que hubo, porque ahí de alguna manera con Güemes se declara la independencia, porque él estaba apoyando precisamente, no solo desde una forma de decir yo apoyo, sino con la lucha. Claro, es que venían a poner orden desde otro lugar. Me parece que había una falta de respeto desde Buenos Aires. Ese es el tema que siempre me pongo celoso desde el punto de vista de los provincianos. Cuando gané el concurso para ponerle nombre a la nueva capital de la República Argentina, en mayo de 1987,
la nueva capital tiene un nombre tehuelche y muchos creían de los porteños que era un nombre francés. Tendría que vivir aclarando, porque la nueva capital se llama, y está eso en el Congreso de la Nación, en el Archivo Histórico, en el Archivo de la Nación Argentina, y en otros lugares, me imagino, copias de la carpeta. La nueva capital de la República Argentina se denomina Curru-Lebu. Entonces muchos porteños les sonaba como Comando Lebu, entonces vivían creyendo que eran francés. No, es un nombre tehuelche. Y ese Curru-Lebu, parecido también a Chadí-Lebu, son nombres tehuelche. Uno, Curru-Lebu, significa el río negro del cacique, y aquí viene otra sorpresa, del cacique Chanel, que también parece que huele a perfume francés, porque en algunos documentos lo encontré como Chanel y en otros como Chunel, pero resulta que tengo 4 documentos como Chanel y 3 documentos como Chunel, entonces 4-3, digo, bueno, que quede Chanel. Ahora si hay, parece otro más. Bueno, pero Chanel. acá no te olvides que en el Pilcomayo tenemos la cultura chané, Claro. una etnia, Sí. que es chané, ahí está al lado de los chorotes, los chulupí, los tupí guaraní, es decir, también cómo se va reproduciendo nombres que tienen que ver con culturas antes que llegaran los españoles a América. Claro. Y esto creo que es interesante que lo vayas repitiendo. Pero hay algo que todo el mundo te dice, que vos sos el viudo de Lola Mora. Cuéntanos un poco Sí, tus investigaciones sobre Lola Mora. Esa fantasía. ¿Quién fue Lola Mora? Porque este programa, a través de las plataformas digitales, está saliendo fuera de Salta, fuera de la Argentina. Nos están escuchando prácticamente en todas partes, tanto de América, desde Estados Unidos, también América Central, América del Norte, y contarte que nos están escuchando en Europa, en Holanda, bueno, en Roma, que seguro también ya está nuestro querido amigo Pietro. Quiero contarte que vos contaras a nuestra audiencia de Ecos de la Patria Grande, ¿quién fue Lola Mora? Oh, maravillosa. Lola Mora es nuestra primera escultora argentina y sudamericana. Por 2 meses no es la escultora de todo el continente, porque le ganó otra escultora estadounidense, pero es la escultora por antonomasia, la primera de nuestro país y la primera de Sudamérica. Salta tiene el orgullo de tener las 2 más grandes mamazas, o las 2 más grandes mujeres, que son la primera escultora argentina y sudamericana, que se llamaba Dolores Candelaria Mora Vega, conocida mundialmente como Lola Mora, y la primera escritora argentina y latinoamericana de acá a México, que se llamaba Juana Manuela Gorriti. Y tengo una sorpresa, les voy a mostrar un diario del año 1918, creo que lo tengo acá, lo saco ya, porque esto va a generar un gran revuelo este año. Ese papel, se trata de un documento muy importante, que si lo tengo sería fantástico. Si, acá está. Miren, este documento va a generar una fiesta para nosotros, porque la gente tal vez ignora que los árboles que rodean a la escuela normal fueron plantados justamente en el Día del Árbol, que se llamaba antiguamente la Fiesta del Árbol. Durante la Fiesta del Árbol del año 1918, en la escuela normal, cuya directora era en ese momento Benita Campos, la profesora Benita Campos, muy importante que lo sepamos todos, todo lo que ustedes ven que se hizo en homenaje a Martín Miguel de Güemes, se lo debemos a ellas. A ella, a Benita Campos, porque ella dirigía una revista que se llamaba precisamente Güemes. Ah, qué lindo. Y además, todos los trámites más importantes para concretar o cristalizar ese monumento que vemos al pie del cerro, justamente es obra de ella. Así que se encuentran en ese momento, y eran muy amigas, Benita Campos, directora de la Escuela Normal, con Lola Mora,
que Lola siempre le insistía también a Benita, porque Benita terminó siendo inspectora general del Consejo General de Educación, antes que sea Ministerio de Educación. Exacto, porque antes el Consejo General de Educación era su nombre hasta no hace mucho, y que ahora justamente en su local se ha hecho el Museo de Arqueología de Alta Montaña, porque ese local a mí me tocó conocerlo como Consejo General de Educación, y he visto toda la transformación para albergar ahora los 3 niños incas de Llullayacu. Pero sigamos con Lolita Campos, y por favor, con nuestra queridísima Benita Campos y Lola Mora. Lola le decía, nos hace falta tener un museo de bellas artes. Y Benita Campos también un museo histórico. Bueno, resulta que las dos se pusieron en campaña, parece, porque una hablaba de arte y la otra de historia, y concretaron el sueño al fin en 1930, porque estaba el ingeniero Rafael Pesosa, en ese momento era ministro de gobierno de un doctor, de Julio Cornejo, y le dijo, bueno, que era necesario crear ese museo, pero en realidad eran 3 museos, el de Bellas Artes, el histórico y el colonial. Y nacieron esos 3 museos simultáneamente ahí, en ese lugar de la calle Mitre, donde quedaba el Consejo General de Educación. Luego, con los años, se separaron por una parte, el llamado histórico y colonial fue a parar en lo que hoy conocemos como el Cabildo Histórico del Norte, es decir, el cabildo que todos lo vemos ahí cuando transitamos por la plaza principal o plaza mayor o plaza central. Y el Museo de Bellas Artes fue a parar a la calle Florida 20 y más adelante, muy cerca de estos años, se traslada definitivamente al lugar que hoy ocupa en la calle Belgrano, esquina Sarmiento. Y desde el 2 de mayo de este año, ese museo se llama Museo Provincial de Bellas Artes Lola Mora. ¡Qué bien! Y eso está maravilloso, porque al frente está la Biblioteca Provincial, donde he dado muchos años clases de quechua a mis alumnos, así que nosotros estamos siempre muy emparentados con lo que es este museo, y me alegra que se llame Lola Mora. Bueno, eso es... Y esto que nos ibas a contar del diario, cuéntanos, por favor. Esto es muy importante porque este año podemos hacer un gran homenaje a ambas, porque en 1918 todos los árboles que rodean, los más antiguos, porque puede que hayan plantado otros a posteriori, en 1918, el día 29 de agosto, que ese es el Día del Árbol, también es el Día de los Abogados, que es el cumpleaños de Alberdi, de Juan Bautista Verdi. Y me alegra porque celebran el nacimiento. Esas son las fechas que tenemos que tener en cuenta. Para mí, no la muerte. Un país joven no puede estar celebrando la muerte, porque tiene una cultura necrófila. Hay que desterrar eso. Tenemos que celebrar la vida. Y la vida significa los nacimientos de la gente. Claro. Además, la muerte no se celebra, la muerte se conmemora. Por ejemplo, me pone un poco loco, cuando el día 20 de junio los periodistas o los locutores más que nada dicen feliz Día de la Bandera. ¿Cómo va a ser feliz día si ese día se murió Belgrano? No puede ser tan contradictorio. Pero me encanta esto que vos decís, porque en realidad se ha institucionalizado y la gente dice feliz Día de la Bandera porque ponen sus banderas y recuerdan a Belgrano. Pero tienes toda la razón, ese día murió Belgrano. Claro, y además siempre me peleaba cuando estudiaba en Rosario Santa Fe, porque cuando iba a la radio le decía a todo en plena, hacia en la cara, a los propios rosarinos, ¿se imaginan? Le decía, pero el Día de la Bandera no es el 20 de junio, el Día de la Bandera es el 27 de febrero, que ese día nació el símbolo, porque han confundido filosóficamente el objeto creado llamado la bandera, que nació el 27 de febrero de 1812, con el sujeto creador del objeto llamado bandera. Y el sujeto creador tiene 2 fechas, cuando nace, el 3 de junio, y el 20 de junio de 1820, cuando muere. Entonces, ahí hay una mezcla, tenemos que separar el objeto del sujeto. Y el objeto es 27 de febrero de 1812. Ese debía ser. Es más, le escribí una carta al ex ministro de Educación de hace 10 años atrás, que era doctor e historiador, proponiéndole que las clases comiencen el día 27 de febrero.
Y más que nada, y retrocedí y después le dije, no, el 25, porque el 25 de febrero tendríamos que explicarle el proyecto político de San Martín en todas las escuelas. Y el 27, hablar de la bandera. Entonces, no dar otras clases, sino esos 2 días comienzan las clases, pero se habla del... Está muy buena la idea por el tema de la efemérides. Claro. Cuando uno habla, y tiene uno en las currículas educativas, hay todo un proyecto que justamente el conocimiento se va a ir haciéndolo comunitario en base a fechas inolvidables. Claro. Entonces, de esta forma sería muy interesante que en febrero comience. Pero acá yo quería hacerte un poco volviendo al diario. Volviendo al tema, me fumé porque me parece tema. muy lindo que tengas un diario de esa época. Bien. Y que estés mostrándonos. Este diario, que salía a la tarde, se llamaba El Nueva Época, diario vespertino, porque tenemos diarios matutinos y vespertinos en la década del 1910 al 20, ¿no? El 3 de septiembre de 1918 se publica, pero la noticia corresponde al día 29 de agosto de 1918. Ese día, en la Escuela Normal, Benita Campos, directora de dicha Escuela Normal Nacional, de Escuela Normal Nacional de Maestras, que está en la calle Mitre, y entre Ríos y Alsina, y está ¿con quién? Con Lola Mora. Y el alumnado de entonces, esas tres son los que llevaron a cabo el plantado de todos esos hermosos árboles nativos que rodean a la Escuela Normal. Ahora, me gusta que sea el 29 de agosto, porque el 29 de agosto me tocó presentar mis 2 libros de derecho. El derecho indígena, el derecho del niño, el derecho de la discapacidad y el convenio de la OIT, la 169, todo traducido al quechua. Y también presentamos un diccionario jurídico para todos aquellos que quieran conocer cómo era la interpretación con las palabras técnicas del mesolecto, que en otro momento lo puedo explicar, sobre el derecho a la parte jurídica en quechua. Qué lindo. Y nosotros lo elegimos ese día, el Día del Abogado, y bueno, ¿y quién me hace, digamos, el prólogo, que para mí fue muy importante? Es Simón Padrós, que ha estado en ese momento de secretario de gobierno de la provincia de Salta. Entonces, que él es abogado, y cuando yo le conté sobre este trabajo que venía realizando, le pareció muy importante que se conozca en idiomas originarios. Pero yo te felicito porque vienes trabajando arduamente en todo lo que es estas visiones, como puntualizas algunos errores, pero los fundamentas de tal manera que todo el mundo queda feliz, contento de saber. Me alegra mucho. Y nunca me voy a olvidar cuando se hizo la bandera de Salta y con las 2 franjas, todo lo que vos has fundamentado. Pero lo mismo ahora el poncho tiene, una cosa es el poncho y otra cosa es la bandera. Claro, del poncho, los ponchos originales que llegaban a esta ciudad venían de Huachipas y se teñían con la cochinilla, que es ese bichito que crece en la penca. Con la cochinilla actualmente se fabrican las pinturas de labio y de las uñas de las mujeres. Ahora, cuando ustedes ven la palabra cochinilla, el bichito, la palabra cochinilla deriva del latín kermes. Cuando van al diccionario de latín, la palabra, ¿qué significa la palabra kermes? O sea, la denominación de cochinilla significa el color rojo carmín, no el bordeaux. El bordeaux es un color de vino tinto francés. Por eso también dije que el color correcto es el rojo carmín, no el color bordeaux. No mezclemos las cosas, porque además el bordeaux es un color rojo apagado. ¿Cómo se apaga el rojo? Cuando yo mezclo la pintura al rojo, le agrego el negro o el azul y lo apago. Entonces pierde fuerza. Los colores más fuertes en la cromática son el rojo, el naranja y el amarillo. El último en perderse es el amarillo. Por eso las propagandas que quedan latiendo en el cerebro de la gente tienen fondo amarillo y letras negras. No sabe por qué, no se le borra. Y los dormilones, cuando hacen un móvil colgado del techo, para despertarse tendrían que usar el color naranja, eso que está dando vuelta, porque el naranja es para despertarse.
y el rojo que llama la atención. Ahora, me gusta la cromatización que vos vas dando a cada uno y la fundamentación, porque creo que lo que vos estás hablando del rojo y esto que le llamas la cochinilla era justamente uno de los tintes más preciados por el Inca. Y nuestros textiles están teñidos con este elemento, y se dice que cuando llegó Cristóbal Colón, justamente, creyó que había llegado a las Indias porque nosotros salíamos llenos de colores, porque en Europa los colores eran todos lavados. ¿Y por qué eran los colores lavados? Eran lavados porque no sabían hacer un azul fuerte, un verde fuerte, un rojo fuerte, no lo sabían. Y estaban desesperados y por eso querían ir a la India a aprender. Y cuando llegaron acá, salimos todos llenos de colores, dijeron, ay, estamos en la India, y nos llamaron indios a todos. Por esta razón, por la cromatización y por estos colores, que se nos dice indios a los nativos de América. Esto es no lo van a leer en ningún lado, pero justamente lo vine trabajando a través también de cómo uno puede seguir investigando el por qué los orígenes de nombres que no nos corresponden. Así es. Es más, a veces cuando hablan y gritan fuerte, somos americanos, tendríamos que aclarar previamente que antes de ser de América, porque el nombre América nos lo puso un cartógrafo alemán basándose en un señor italiano que se castellanizó, que se llamaba el colegio Amerigo Vespucci. Amerigo Vespucci era un italiano que se va a Castilla y tiene que cambiar su nombre y apellido y pasa a denominarse, traducido al español, Américo Vespucio. Y como él siempre insistía digamos, en que se tenía que tener un nombre, este continente, y había un impresor y cartógrafo alemán que se llamaba Welsmüller, y él nos puso el nombre América. Y yo no estoy de acuerdo, porque en realidad el nombre original era Abya Yala. Ese es el nombre original nuestro. Abya Yala precede a América. Y además Abya Yala es precioso, significa tierra florida, continente de árboles. Eso es el nombre de Abya Yala. Mira, esa es una de las versiones que me parece hermoso, por eso hay que ir dando a conocer todo. Según lo que yo entendí, América viene de Amaraca, y Amaraca viene de Amaraca, que significa la tierra de los inmortales. Y esto fue antes de Américo Vespucio, antes de todos ellos. Y que en Centroamérica le decían Abya Yala por el lenguaje, el idioma que ellos tenían. Pero en general se lo conocía como Amaraca, de ahí vienen los Amaru también, de ahí vienen los Tupac Amaru y todos los demás. Sí. Así que bueno, creo que es muy interesante que se vayan corroborando teorías, de tal manera que veamos que según la región vamos a ir viendo, pero que se popularizó. Porque en realidad cuando se decía Amaraca no existió Américo Vespucio, vino mucho después. Pero es interesante, Amara, tierra, K de los inmortales. Ahora lo loco es que nos inventa el nombre un alemán, por eso hablo de Welsmüller, que era el cartógrafo, que hace el primer mapa donde nos sitúa a nosotros, pero con un nombre. Tal vez tenemos que recatar los nombres que vos estás diciendo. Quiero realmente invitarte más seguido, porque tenemos mucho que hablar. A mí me gustaría que, para ir cerrando esta hermosa entrevista contigo, vos sabés, Antonio, que sos una persona muy querida acá en Salta. ¿Quién no te conoce? Muchas ¿Y gracias. por qué te dicen viudo de Lola Mora? Porque te has dedicado prácticamente toda tu vida a investigar cada cosa, y eso después en alguna otra segunda entrevista para que la gente vaya a conocer sus obras. Ese apodo viene de Rosario de Santa Fe, donde la hicieron sufrir mucho a Lola, porque su sueño más grande fue hacer realidad el segundo monumento a la bandera. El primero se lo llevó la agua del Paraná, la corriente grande. Entonces quedamos sin monumento. Y tuvieron que llamar concurso en 1908 y lo gana Lola Mora. Pero fue su mayor sufrimiento. Y descubrí un documento en la Municipalidad de Rosario donde decía 6 baúles
con documentos, ropas y efectos personales de la señora Lola Mora. Y nunca los pude encontrar. Y siempre que iba a reclamar, las chicas de la municipalidad se tocaban el codo. Ahí viene el ludito de Lola, atendelo vos, decía. Mira, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? Yo muy agradecida, te felicito. Comparto contigo muchas, digamos, de tus inclinaciones hacia la cultura y muy especialmente a rescatar valores que quedaron en el olvido. Y esto creo que nos ha unido para hacer algunos trabajos en conjunto que en una próxima entrevista estaremos contando, porque eso merece una entrevista completa. Así que muchas gracias por estar. Sí. Tupananchis Kama es hasta volvernos a encontrar. Gracias. Antonio Sorich. Gracias. Y no se nos vaya, que ya viene más Ecos de la Patria Grande. La dulce dama del Cusco lleva en su sangre el incario y el quechua se le derrama como un arroyo. Y el quechua se le derrama como un arroyo en los labios. Si los quieres, aquí tienes el diccionario jurídico para todas aquellas personas que quieran conocer en quechua y en español. También tenemos los derechos indígenas para todas aquellas personas que quieran contarles que acá también está el derecho del niño, de la discapacidad y el convenio de la OIT, la 169, todo el español y el quechua. En este tenemos tus derechos en tu lengua. Está en forma de CD, se lo pueden mandar en forma virtual, no necesariamente todo este libro que es muy grande. Y finalmente tenemos Aprenda Quechua conmigo, con Katia Gibaja, y decirles que aquí también tienen una parte fonética que se los manda virtual. Se pueden comunicar al 387-459-3527, nuestro número para que ustedes lo pidan. Y sueños, camino y rumbo a los astros. En Argentina, algunos querían tener un rey La dulce dama del Cusco lleva en su sangre el incario y el quechua se le derrama como un arroyo en los labios. Y el quechua se le derrama como un arroyo en los labios. Despliega por donde va ese grito milenario de Viracocha y de Inti como un mandato sagrado. De Viracocha y de Inti como un mandato sagrado. Katia, la de los cóndores, de las sabras y nevadas, la voz de la Pachamama florece en ella, canta. Tener un rey inca del Perú.
¿Sabes por qué no pasó? En 1816, durante el Congreso de Tucumán, Manuel Belgrano propuso una monarquía inca en Argentina y a un peruano como su rey. Entonces propusieron a Juan Bautista Tupac Amaru, hermano de Tupac Amaru II, entre otros líderes mestizos. Pero, además, se planteó que la capital fuera Cusco, centro del nuevo reino. Entonces, los delegados de Buenos Aires expresaron su rechazo y burlas. Se dice que uno gritó que prefería estar muerto a servir a un rey con ojotas. La prensa, burlándose, sugirió buscar a un rey en alguna taberna del altiplano. Al final, se decidió por una república con Buenos Aires como capital, dejando atrás el sueño de un nuevo reino inca. En Argentina, algunos querían tener un rey inca del Perú. ¿Sabes por qué no pasó? En 1816, durante el Congreso de Tucumán, Manuel Belgrano propuso una monarquía inca en Argentina y a un peruano como su rey. Entonces propusieron a Juan Bautista Tupac Amaru, hermano de Tupac Amaru II, entre otros líderes mestizos. Pero, además, se planteó que la capital fuera Cusco, centro del nuevo reino. Entonces, los delegados de Buenos Aires expresaron su rechazo y burlas. Se dice que uno gritó que prefería estar muerto a servir a un rey con ojotas. La prensa, burlándose, sugirió buscar a un rey en alguna taberna del altiplano. Al final, se decidió por una república con Buenos Aires como capital, dejando atrás el sueño de un nuevo reino inca. En Argentina, Este es el tema el cual me llevó a una investigación muy profunda de prácticamente 7 años, si no es un poquito más, porque esa persona que había logrado realizar un viaje, esta persona que iba a ser el gobernador de las Provincias Unidas del Sur, se llamaba Juan Bautista Tupac Amaru. Y me toca trabajar un poco sobre su biografía de Juan Bautista Tupac Amaru. Él fue un inca en 7ª generación, nacido en Tinta, en Cusco, la capital del Tahuantinsuyo. Contarles que Juan Bautista en realidad es medio hermano de José Gabriel Condorcanqui. Cuando fallece la mamá de José Gabriel Condorcanqui, se casa con su segunda nupcia, el papá de Tupac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, se casa en segundas nupcias y tiene un hijo que le llaman el Chongo, le llamaban a Juan Bautista, porque era pequeño y medio gordito de niño, que dice que como era bastante mayor, le llevaba como en 7, 8 años, a Juan Bautista, José Gabriel los llevaba en cococho, por eso la palabra cococho todavía viene de aquella época, que los llevaba sobre su cabeza. Bueno, ellos tuvieron una infancia muy linda. Sus padres siempre les hablaban de lo que significaba la libertad de las aves, la libertad de los guanacos, la libertad de las vicuñas, la libertad de todo, porque nosotros teníamos que ser siempre libres. Pero ellos observaban la impotencia, la opresión. Esto era algo muy común en todo lo que eran los descendientes de incas a lo largo de lo que fue el territorio. Y lógicamente, Juan Bautista con Tupac Amaru empezaron a hacer un recorrido porque traían las mulas y las recuas de mulas, venían por Tucumán, conocían todo el camino del Capajñán, llegaban hasta Tucumán, hasta Buenos Aires y retornaban por Chile. Por eso el paso de los Andes, ellos tenían un conocimiento muy profundo porque durante mucho tiempo ellos lo llevaron. Ellos hablaban muy bien el quechua. Y Juan Bautista y José Gabriel estudiaron en el Colegio San Borja, un colegio donde les enseñaban el latín. Por eso ellos hablaban también latín. Y el quechua, el aymara y además el castellano o el idioma español. Esto es muy importante que ustedes sepan por qué era una familia culta, una familia realmente que tenía una educación excelente, la familia de los Tupac Amaru, y un posicionamiento importante. Por eso se dice que los Tupac Amaru vestían con unas chaquetas, si bien es cierto al estilo y a la usanza española, pero con bordados en hilo de oro y muy especialmente del sol. Esto es una de las investigaciones que ustedes van a ir viendo. Hay algunos documentos, hay algunas figuras como, por ejemplo, llevan ellos el sol en el plexo solar. Y contarles, por ejemplo, que me ha tocado estar en el archivo histórico de Itamaraty en Río de Janeiro,
en Brasil. ¿Por qué? Porque cuando es el descuartizamiento, que eso todo el mundo lo conoce, de José Gabriel Tupac Amaru, porque hubo la revolución aquel 4 de noviembre del año 1780, y acá es muy importante que sepan que fue antes de la Revolución Francesa, recién 9 años después fue Francia. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Acá fue algo muy interesante. Se dio el primer grito de libertad indoamericana en Cusco. Cusco se van a unir frente a esas, porque estaban pasando cosas muy terribles con los descendientes de incas. Se llevaban a los varones, por ejemplo, a Potosí, que estaba en lo que es actualmente Bolivia, y los metían en lo que son las minas para sacar la plata, muy especialmente, que era lo que enviaban a España. Dice que entraban 5 y por ahí salía 1 con vida. Era un trabajo realmente, era llegar a la muerte. Y a veces ya no había prácticamente varones, entonces ¿qué hacían? Buscaban quienes habían nacido varones, los anotaban. Y cuando cumplían 13, 14 años, 15 años, ya los llevaban a las minas. Entonces los padres se quejaban porque nunca más podían volver a ver a sus hijos varones. Bueno, por todas estas injusticias, pues hace una revolución José Gabriel junto con su esposa, Micaela Bastidas de Condorcanqui. Por supuesto estaba la cacica de Acos, estaba toda la familia, era todo una familia en defensa de lo que eran los derechos en ese momento humanos, porque estaban siendo totalmente avasallados. Y ahí ese primer grito de libertad indoamericana, luego esto lo pueden ver ahora en internet, está maravilloso cómo lo están llevando adelante, es cuando lo toman prisionero, e inclusive cuando le preguntan, dime quiénes son tus cómplices, le dicen a Tupac Amaru, y él dice, los cómplices somos vos y yo, mi señor, vos por oprimir a mi pueblo y yo por tratar de defenderlo. Estas palabras son realmente increíblemente hermosas para entender cuál era el momento en contra de esta colonia que estaba cada vez avasallando más, muy especialmente a los descendientes de incas. Bueno, quiero contarles que el momento en el que él hacen está el acta donde lo ejecutan con 4 caballos y tratan de descuartizar en la plaza principal, pero no lo podían descuartizar, no lo podían matar, porque él era muy fuerte. Pero antes de que le corten la lengua, y esto es muy importante que sepan, eso en mis investigaciones, ahí están pasando justamente el archivo de Itamaraty, el archivo histórico del Perú, donde estuve. En Itamaraty leí cartas de Belgrano. En el archivo histórico del Perú hay mucha documentación importantísima de cómo fue ese momento donde ejecutan a José Gabriel y toda su familia, Condorcanqui o Tupac Amaru II. Archivo histórico de Buenos Aires, ahí encuentro y busco lo que es el libro que escribe Juan Bautista Tupac Amaru. ¿Por qué? Porque él se va 40 años de exilio, y en esos 40 años, por eso le llama 40 años de cautiverio. Y ahí lo imprimió la primera editorial que había en ese momento, Niños Expósitos. Era el nombre de esa imprenta que empezó en Buenos Aires a imprimir libros. Y en esa imprenta se hace los 40 años de cautiverio, y ese libro está en el archivo histórico de Buenos Aires. ¿Qué es lo que pasó con Juan Bautista? El momento que estaban haciendo la ejecución de José Gabriel y toda su familia, todos los que estaban ahí ajusticiados, su hermano Juan Bautista lo confundieron con un reo común y lo llevaron a la cárcel. Y estaba en la cárcel preso como un reo común y escuchaba de ahí los gritos de cómo estaban ajusticiando a toda su familia. Cuando lo descubren, ya no querían hacer más carnicería humana. Entonces, ¿qué pasó? Ahí
lo ven que, bueno, que a él también estaba implicado en todo esto y lo toman preso, pero ya de otra manera. Ya no era un reo común, sino era un reo que había atentado contra la corona española. Él se había casado con una mujer española, Susana Aguirre. A él y a su esposa, por más española que sea, también la toman prisionera, y un tío de él de 128 años, que esto es interesante para que vean la longevidad que tenían en la época de los incas, los llevan caminando hasta lo que va a ser el puerto del Callao. Desde Cusco hasta Lima es muchísimo el tiempo de caminar. Estaba la mamá de Juan Bautista, una señora muy anciana, que de acuerdo a lo que he investigado, a ella la matan directamente de sed. No le daban agua. O sea, realmente el suplicio que ha sufrido Juan Bautista de ver morir a su madre de sed. A su tío de 128 años, que no pudo caminar ya más, también muere. Y los únicos que van sobreviviendo es su sobrino, el hijo legítimo de José Gabriel, Fernando, que tenía 8 años. Y él no lo ajustician porque era un niño, pero vio toda la matanza de su familia. Era un trauma terrible que vivía y se refugió en este hermano, que era su tío legítimo, y su tía, que era Susana Aguirre. Ellos tres suben a un barco que los van a llevar, y en este barco también ahí es donde Susana Aguirre fallece, muere. Y al morir Susana Aguirre, ese documento está en el archivo histórico de Itamaraty. Yo les estoy contando de alguna manera, es un trabajo muy profundo para poder entender quién fue al que quiso que sea nuestro gobernador de las Provincias Unidas del Sur y no pudo gobernar, y quien conocía prácticamente de su existencia, el general don José de San Martín, el general Manuel Belgrano, por supuesto Güemes conocía también. Y aquí me parece muy importante, de acuerdo a las investigaciones, que él llega para la Asamblea del 13, en el año 1813, lo sacan porque él primero llega a Cádiz, está en el castillo de San Sebastián luego, y después lo llevan al Ceuta, que es una colonia de España al norte de África. De acuerdo a los estudios que me tocó hacer de sus libros, esta parte me parece muy interesante que sepan, él aprendió a hablar catalán, aprendió a hablar, además de latín y todos los otros idiomas, catalán, porque él estaba en una zona donde el idioma era el catalán. Y otra de las cosas que él tenía era una cultura tan importante que toda la gente lo escuchaba realmente y quedaba apasionada de saber porque era un libro abierto. Bueno, es en el archivo histórico el archivo de Indias en Sevilla, donde me toca leer documentos en quechua, que tuve la oportunidad, ahí los tengo, incluso ahí están viendo ustedes las fotografías, incluso de algunos de los documentos que he traído. Ahí justamente figura el momento en el que él está escribiendo, porque había un sacerdote agustino, Marcos Durán Martel, que es el que de alguna manera intercede para sacarlo de la cárcel del Ceuta, y es el que lo trae a la Argentina. No lo podía llevar a Perú, lo trajo a Argentina. Y es uno de los ideólogos de la independencia argentina. Por eso es el nombre a quien propone el general Manuel Belgrano. ¿No les parece una maravilla esto que estamos aprendiendo hoy en Ecos de la Patria Grande? Y cuando lo proponen, él escribe las cartas, ese 9 de julio de 1816, escribe las cartas
en idioma aymara, en quechua y en jeroglifos del Tiahuanaco. Y en ese momento llevaban la carta en español, y cuando fueron llevando a caballo, porque no había en ese momento los medios de transporte que tenemos ahora, y nos cuentan justamente que interceden al que llevaba la carta y rompen el acta de la independencia argentina. Al romper pareciera que con eso ya estaba terminado este tema del 9 de julio en Tucumán de 1816, pero no, porque como estaba en quechua, estaba en aymara y estaba en jeroglifos del Tiahuanaco, lo volvieron a escribir. Por eso ahí también les estoy mostrando las actas que tuve la oportunidad de encontrarlas en Tucumán. Quiero contarles que cuando llegué a Tucumán, justo me invitaron, había un encuentro de ministros del NOA y del NEA. NOA quiere decir noroeste argentino y el noreste argentino. Fui invitada y no vi absolutamente ni una plaquita donde diga Juan Bautista Tupac Amaru, nada. Entonces me pareció importante en ese momento, frente a todos los ministros, canté el himno argentino en quechua, porque me parecía que era una forma de que todos nosotros podamos recordar a un hombre que había dado tanto conocimiento y que era muy justo que él sea el gobernador de las Provincias Unidas del Sur y, por supuesto, que su capital sea Cusco. Entonces tendríamos toda una gran nación, que no pudo ser. ¿Por qué? Porque quienes rompieron la carta fueron increíblemente personas que miraban más bien Inglaterra, pro-británicos, pro-italianos, pro-franceses, que eso nos llevó mucho tiempo hasta tomar en cuenta y lograr que Argentina sea Argentina. Quiero contarles que estamos prácticamente ya en el final, pero me tocó una investigación maravillosa que tuvo un muy buen resultado, donde fui a La Recoleta. El cementerio de La Recoleta, en uno de sus libros, ahí tengo el documento, figura qué día falleció y dónde falleció. Y falleció a sus 87 años en Buenos Aires, un 2 de septiembre de 1827. Esto que está mostrando a nosotros algo que es muy importante saber, que ahí están los restos en un camposanto de este gran hombre que pudo haber sido nuestro gobernador, y nuestra historia posiblemente sería diferente. También les quiero contar que se hizo la repatriación, se llevó parte de la tierra del Camposanto en una forma simbólica a la plaza principal del Consejo del Cusco, y ahí hay una placa que recién pasaban unas fotografías donde se ve que ahí está un monumento y ahí está la tierra de Juan Bautista con un homenaje a Juan Bautista Tupac Amaru. También quiero contarles, ahí está, justamente fui a ese lugar y esa placa recordatoria de este traslado de tierra simbólica de Juan Bautista Tupac Amaru. Y para concluir, quiero contarles que también me llegó una carta maravillosa, que lo pude conseguir en Buenos Aires, que le escribe a Simón Bolívar. Es una carta donde le pide a sus 86 años, o sea, un año antes que él fallezca, le pide que quiere volver al lugar donde lo vio nacer, allá al Cusco, y le pide volver al Cusco. Y Simón Bolívar no le niega la posibilidad de ir. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué le negó? Y también investigué, le negó porque todavía en Perú y en Cusco, muy especialmente, tenía orden de captura. Entonces, él, si volvía a la cárcel, y lógicamente Simón Bolívar, alguien que amaba la libertad, no iba a permitir que un hombre como él pudiera llegar a morir en una cárcel. Por esa razón, no le permitió volver al Perú. Bien,
Esto es para hacer una novela. Realmente está maravilloso. Tienen todo, tengo todos los elementos. Muchas gracias por este momento. Para mí, en Ecos de la Patria Grande, no podía ser de otra forma, sino seguir con los ecos y empezar a comentar. No se nos vaya, que viene una pequeñita clase de quechua a través de una canción. Nos vamos a un pequeñito corte. Inca, dama del Cusco, pan de luna y en sus manos, con ese canto del quechua que se derrama en sus labios. Si los quieres, aquí tienes el diccionario jurídico para todas aquellas personas que quieran conocer en quechua y en español. También tenemos los derechos indígenas para todas aquellas personas que quieran. Contarles que acá también está el derecho del niño, de la discapacidad y el convenio de la OIT, la 169, todo al español y al quechua. En este tenemos tus derechos en tu lengua. Este está en forma de CD, se lo pueden mandar en forma virtual, no necesariamente todo este libro que es muy grande. Y finalmente tenemos Aprenda Quechua conmigo, con Katia Gibaja, y decirles que aquí también tienen una parte fonética que se los manda virtual. Se pueden comunicar al 387-459-3527, nuestro número para que ustedes lo pidan. Mientras yo te pueda esperar, pero no vengas si me vas a hacer sufrir, pero no vuelvas si te vas a marchar. Amakirihuaychu mamita, amayakita pa mucho. Amakirihuaychu mamita, amayakita pa mucho. Tus sentimientos, Ichacutimucacu, Ichamanapas, Amañahuacaychu. Maitan Rinki, Yausarinki, Maitan Rinki, Manaya Chanichu. Amakirihuaychu mamita, Amayakita pa mucho. Amakirihuaychu mamita, amayakita pa mucho.
Buenísimo, como se habrán dado cuenta, vino las clases de quechua con esta hermosa canción. Quiero contarles que también hay algo que es muy importante para que ustedes puedan escuchar absolutamente todos los domingos, a nuestro querido amigo Walter Chiang, en Folcloreando. Folcloreando es un programa que hay que escucharlo en Radio Salta. Muchas gracias a Benjamín Cruz, que siempre nos mira, por supuesto a Nadina Toledo y todos los amigos que nos han escrito. Simplemente decirles, Tupananchis-Cama, hasta volvernos a encontrar. La dulce dama del Cusco lleva en su sangre el incario y el quechua se le derrama. Los sitios ilegales no son un juego.